Bueno, buenos días a todos. Arrancamos esta jornada con la segunda parte del curso de Sexología Médica en Psiquiatría, organizado por ambas sociedades de Psiquiatría Biológica y del Uruguay, en el programa de Educación Médica Continua, que tenemos el agrado y hemos tenido ya el gusto en la primera parte de la noche de ayer, y hoy de contar con los doctores Cedrés, anoche Laura Sarubo, y hoy vamos a tener los aportes que ya tuvimos en parte ayer de los talleres del doctor Arroyo y la doctora Murel. Hoy se va a tratar oncología, urología y su vínculo con la sexualidad con 2 talleres. Va a ser el formato de ayer, la presentación es primero y después vamos a hacer los talleres con los casos que, bueno, la verdad que anoche fueron muy enriquecedores, además de las exposiciones, y que, bueno, vamos a continuar con esto. Bueno, paso el audio entonces y el video al doctor para que presente la actividad. Bueno, para mí es un honor estar acá con este grupo, realmente muy enriquecedor ayer el curso. Gracias a ambas sociedades y a Santiago Cedrés por su inquietud que nos pone a todos en esto, que realmente es muy lindo porque aprendemos muchísimo, muchísimo, muchísimo en este intercambio, nos sirve muchísimo a nosotros y por supuesto a nuestros pacientes. Con respecto a la sexualidad y cáncer, que es en lo que me corresponde a mí, ¿qué hablaremos? Algunas generalidades de esta pareja, ¿verdad? Hasta ayer ya lo estuvimos viendo, la sexualidad, la importancia que tiene en nuestra vida, nuestra calidad de vida, y esto también es fundamental para los pacientes oncológicos. Y si esto a veces nos llama la atención, incluso para mis colegas oncólogos, si yo les digo que a los pacientes en etapa terminal también les interesa la sexualidad, también los puede perjudicar, también los puede favorecer, es un poquito más llamativo, porque los pacientes no terminan en esa etapa, los pacientes tienen un montón de sintomatología, y es a veces la sexualidad la que les puede dar ese alivio a toda esta situación terrible que pueden estar pasando, que la define la sexualidad de cada paciente y su pareja, si es que la tienen, si es que tienen, y dentro de cuánto, de un marco, como lo vemos ayer, de varios factores, como es el género, la edad, las actitudes personales que tengan con respecto a la sexualidad, los valores religiosos. La religión es fundamental para la oncología y para el paciente con cáncer, y a su vez también para la sexualidad, ¿no? Y los factores culturales, y en este caso, por la presencia de tener una patología, un cáncer. Sabemos que es alterada, no solo con los tratamientos que le hacemos, no tengo que esperar a eso. El momento que yo le estoy transmitiendo el diagnóstico, todos lo saben, eso lo va a impactar, eso ya lo va a bloquear. Pero para mí esto es fundamental, la falta de conocimientos que tenemos en medicina sexual por parte del equipo de salud. Con respecto al cáncer, ¿qué decir? Bueno, que es muy frecuente, es una patología muy frecuente en el Uruguay, es la segunda causa de muerte, gracias a los buenos controles a nivel de las patologías cardiovasculares, se cree, y a la población añosa, se cree que vamos a llegar a ser la primera causa de muerte. Pero la buena noticia es que la mortalidad, morirse por cáncer en el Uruguay está descendiendo. ¿Por qué? Tenemos oncólogos muy buenos, pero en realidad lo más importante es que a su vez existen tratamientos que se les pueden realizar en forma universal. Lo más importante es la detección precoz de los cánceres a través de las campañas de prevención, a través de la prevención primaria y secundaria, que hacen que detectemos, diagnostiquemos cánceres de etapa precoz con resultados muy buenos, con curaciones, elevando las curaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener muchos más pacientes que van a sobrevivir de su cáncer, pero le habremos arruinado la vida sexual si no cambiamos nuestra cabeza. Porque son compatibles la sexualidad y el cáncer. Bueno, en la primera etapa realmente no es la preocupación principal. Eso es muy lindo decir que, bueno, sí, vamos a trabajarla desde entrada, pero cuando uno le dice a alguien que tiene un cáncer y le empieza a hablar de los tratamientos y empiezan los pronósticos, hay un shock, y realmente la sexualidad no va a ser lo más importante para ellos. Va a ser más importante la vida, cómo voy a vivir, me voy a morir,
¿cómo voy a pasar esto? ¿Cómo va a cambiar todo? Pero después, bueno, después que pasan las cosas, algunos hablan de 2 años, a mí no me gusta hablar de tiempos, eso depende de muchísimas cosas, pero en general, bueno, ahí sí, ya pasaron, ya se hicieron todos los tratamientos, ya están un poco más las cosas encaminadas, y ahí se dan cuenta que, bueno, que algo cambió. Entonces, ahí tendremos que ver, ya habremos trabajado desde antes, ¿verdad? Esa es la idea, de empezar a trabajar desde temprano. Con respecto a las disfunciones sexuales, cuando hablamos de las disfunciones sexuales en los pacientes oncológicos, es difícil comparar las estadísticas internacionales, porque las poblaciones son muy diferentes. De tan así que vemos que las variaciones van de un 35 al 85% de los pacientes oncológicos tienen disfunciones sexuales. Yo luego de empezarme en esto de la medicina sexual, porque realmente no sabía nada, un poquito más, pero me falta muchísimo y esto me enriquece mucho más. Hice una encuesta retrospectiva a nivel del departamento de Colonia, donde yo trabajo, y bueno, y vi que el 74% de mi población había sido alterada su sexualidad luego del diagnóstico de los tratamientos. Que si bien lo veían todos los tipos de cánceres, era mucho más frecuente las afecciones ginecológicas en la mujer y geniturinarias en el hombre. Esto iba muy parecido a lo que pasa a nivel internacional. Y que cuando ocurría, la disfunción podía pasar en una, pero en general en diferentes etapas de la respuesta sexual. Y la importancia de la sexualidad, disculpen la foto en inglés, pero me gusta los franceses hablan de que dividen como en 3 tercios la población. 1/3 de los pacientes oncológicos realmente no les importa, ¿no? Para ellos no es un problema, no les afecta la sexualidad. Simplemente es muy importante hacerle una información, decirle que bueno, que si esto ocurre en algún momento de los controles, estamos para escucharlo y para poder ayudarlo. Y hay 1/3 de los pacientes que van a tener alguna dificultad sexual. En esos se ve que con el simple hecho de poder prestar la atención, de indagar y de poder darle algunos tips, ya podemos mejorarlo. Está el otro tercio que, bueno, que van a precisar una ayuda un poquito más especializada, un equipo un poquito más complejo. Y como le decía, en la primera etapa, ¿qué pasa? La primera etapa del diagnóstico, realmente el impacto de la noticia va a haber varias. Va a haber una disminución del deseo de pique. Realmente no van a pensar en lo que es, cómo está su sexualidad, ni se les ocurre. Ni a él ni a su pareja, por diferentes causas que después las vamos a ver. Y la segunda etapa del tratamiento, bueno, es tanto lo que está pasando, que la operamos, que la irradiamos, le hacemos quimio, le hacemos hormona, uno, otro, o todo junto, que todos esos efectos entre que por supuesto tratamos cada vez, hay muchos tratamientos de sostén que hacen que se pase lo mejor posible, pero bueno, algo van a pasar, van a dificultar un poco tener la práctica de su sexualidad en forma normal. Y la tercera etapa, sobre todo la reconstrucción de su imagen, de su autoestima, todo vuelve a la calma, todo parece, bueno, ahí dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con lo mío? ¿Está peor? ¿Está mejor? ¿Está igual? Dentro de las causas, por supuesto, imagínense, hacer esto en unos minutos es un mega esquema, pero para efectos de exposición lo podemos dividir, como dijeron ayer, en factores psicosociales, factores físicos, que va a importar dónde estuvo el cáncer, en qué lugar, en la mama, en el cerebro, en el colon, qué tipo de tratamientos le hacemos, lo operamos, le hacemos radio, quimioterapia, hormonoterapia, o le hacemos todo junto, todo junto. Y los factores religiosos. De los factores psicosociales que intervienen en la sexualidad, una de las cosas que más me llama la atención es sobre todo los que van a dañar a nivel de la autoestima y de la imagen corporal. Eso va a ser, creo que muy importante cuando analizamos las disfunciones sexuales de los pacientes. Sabemos que la imagen corporal es la representación mental que tenemos cada uno de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los pacientes oncológicos a diferencia de otras alteraciones de la imagen corporal? Que esto pasa, les
sacamos la mama, le sacamos una, le sacamos dos, le dejamos con una colostomía, le dejamos con una traqueostomía. Esto existe, y bueno, hay una asimetría, hay una pérdida real de la función física, y la autoestima, que es la valoración que hacemos nosotros mismos, si bien es subjetiva, va a estar alterada en forma negativa o positiva. Entonces, todo esto va a impactar psicológicamente para que, produciendo un aislamiento, limitando su actividad diaria, el miedo al rechazo por parte del paciente, de sentirse rechazado, de que la pareja la rechace, que no tenga ganas, y si no tiene pareja, como ayer me pasaba, me comentaba, ¿y ahora cómo me voy a gustar? No, yo no quiero ni buscar a nadie, estoy sola, pero prefiero, no tengo que empezar a explicarle que no tengo teta, que esto, que lo otro, es muy complicado, o que tengo una colostomía, que tengo olores, es más complicado, les cuesta mucho más, entonces aíslan más. La vergüenza que existen, ¿verdad? Existen escalas a los oncólogos, los médicos somos medios cuadraditos, ¿verdad? Existen escalas para medir la autoestima, la imagen corporal de cada uno, eso sobre todo es muy interesante a efectos de hacer estudios, y existe hay toda una producción, bueno, la autoestima, yo miraba lo que es imagen, estudios, talleres, clínicas, todo para mejorar cómo ponerse el pañuelo, cómo ponerse esto, cómo pintarse a nivel de las cirugías plásticas, etc. También están los factores psicológicos, no solo los que alteren directamente, porque está todo mezclado, ¿verdad? No va a ser factor, no va a ser, bueno, que tiene la autoestima baja y nada más. No, va a haber todo mezclado. Todos los factores están mezclados como lo vimos el otro día. Porque cuando, como le decía, el diagnóstico de cáncer, la incertidumbre que va a pasar, la poca información que tienen, yo de esto es la primera vez que estoy, bueno, por suerte, algunos no, algunos ya tienen varios contactos con el cáncer, pero sobre todo lo que más me preocupa es la información equivocada, que tenga el sentimiento de culpa, trabajar, bueno, lo que pasa es que no quise dejar de fumar, lo que pasa es que no me hice la mamografía a tiempo, etcétera, etcétera, esto los va a perjudicar. Existe un duelo oncológico, nosotros hablamos que se pueden hablar de varias etapas, van viviendo las varias etapas, el paciente y la familia. No siempre esas etapas van paralelas, cuando el paciente acepta lo que está pasando, la pareja todavía está, no, ni me meto en nada, la paciente dice, bueno, ahora puedo rehacer mi vida, puedo ver cómo puedo mejorar mi sexualidad, y la pareja está tiene miedo, todavía está complicada, cómo va a seguir, se va a recaer, no va a recaer, con una duración variable, ¿verdad? Y los factores sociales van a ser fundamentales, el impacto va a depender del diagnóstico de cáncer, y la alteración en la sexualidad va a depender mucho de la etapa que se encuentra el ciclo familiar. Se habla que cuando más joven es peor esto, ¿verdad? Va a ser diferente si es una persona joven, si tiene las cuentas pendientes saldadas o no, con bebés o con un embarazo. Los factores religiosos, como le decía, bueno, le pueden explicar a muchos por qué el cáncer, por qué, yo qué sé, bueno, algunos hasta lo justifican, hay religiones que lo justifican. Yo puedo hablar de la mitosis o no, pero y también va a perjudicar la sexualidad o no. Y eso va a ser más difícil de modificar o eliminar, para que vean, no para que aprendan, pero diferentes religiones, por ejemplo, lo que es el aborto, la homosexualidad, el coito oral, no todos aceptan lo mismo. Entonces tenemos que también manejar eso a la hora de poder ayudarlos. Y cómo repercute si hablamos, hablando de la respuesta sexual, como ayer habló Santiago, bueno, vemos que a nivel de la fase del deseo, las varias determinantes que están, cortito nomás, saber que existen factores biológicos, psicológicos, sociales, es una de las alteraciones más frecuentes en oncología, sin duda. La identidad sexual, lo que representa la glándula mamaria en nuestra sociedad, es muy importante el símbolo que significa. Entonces, las alteraciones que hagamos sobre su glándula mamaria lo va a afectar muchísimo. Los tratamientos que hacemos, produciendo una menopausia precoz, cada vez detectamos, como le decía, cáncer de etapa precoz en personas jóvenes, y donde le damos toda ese armamento de tratamiento, y vamos a alterar, vamos a producir una menopausia precoz, vamos a retrasar la maternidad.
Entonces, sabemos que la autoestima, insisto en esto, la imagen corporal es lo que más veo, sobre todo, hablo mucho de cáncer de mama porque es una de las patologías más frecuentes que tenemos, ¿verdad? Pero pasa en todo, cuando se altera la imagen corporal, baja la autoestima, eso se sienten muy rechazados y se aíslan muchísimo. Entonces, donde esto va a ser el ideal, por más divina que sea la mastectomía, la mujer y todo, va a ser complicada. Que no precisamos llegar a tener a tener una mastectomía total para sentirse mal, porque es el símbolo de las colostomías, donde pueden tener olores, donde se pueden salir la bolsa, etc. Las posiciones van a ser diferentes, va a ser más complicado, ¿verdad? Y si bien esto es una foto de archivo, es difícil llegar a lucirse, que tener tan contenta de lucirse así, o el modelo que la pueda lucirse de su colostomía, ¿no? Las traqueostomías, donde va a haber una pérdida del intercambio, no solo no pueden hablar, no pueden comunicarse bien, sino las secreciones, a veces los olores, es complicado. No siempre sería un ideal, divina, que habla perfecta, pero los cánceres de piel, los no melanomas sobre todo, que no tienen mortalidad, pero los tratamientos o cómo los desfigura, porque sobre todo son las zonas expuestas, los va a alterar muchísimo. Y siempre pongo la de Hugh Jackman, tuvo un cáncer de piel igual, pero quedó mucho más bonito todavía. La fase de excitación, donde vimos que en el hombre va a ser la lubricación, en la mujer la lubricación vaginal y en el hombre la erección del pene, bueno, sabemos que en el hombre la disfunción eréctil va a ser una de las causas más frecuentes, la causa más común no solo son los tratamientos, porque bueno, tenemos muy buenos urólogos que operan muy bien, entonces van a alterarlo muy poco menos. Los radioterapeutas también tratan, ahora hay un cambio de cabeza donde la sexualidad es importante, entonces tratamos de tener buenos resultados oncológicos con perjudicando lo menos posible. Entonces, pero las causas psicológicas son fundamentales. También va a ser dañado el reflejo de erección por radioterapia, por quimioterapia, ¿no? Miren lo que es esto, yo la verdad los admiro a los cirujanos cómo pueden lograr conservar todo lo que es la red nerviosa. La radioterapia es importante, sobre todo se usa en la radioterapia utilizada en cáncer de recto, cáncer de próstata. Las quimioterapias a altas dosis, sobre todo en linfopatías tumorales, donde los curamos, se curan, pero sí a costa de qué, bueno, de tener algunas alteraciones a nivel de su esfera sexual, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay una disminución de la expansión vaginal. En cuanto a la excitación de la mujer, sabemos que hay una disminución de la expansión vaginal y menor lubricación. Fundamentalmente creo por la prematurez de su menopausia, por los tratamientos que les hacemos en base a quimioterapia, hormonoterapia. La radioterapia pélvica generalmente no la usamos, cuando la usamos es con un criterio analgésico y en general no produce esas alteraciones, pero fundamentalmente va a ser los factores emocionales muy importantes. Y ojalá sea muy fácil, le damos la cremita y punto. Si pensamos que dándole la cremita vamos a solucionarlo, estamos muy errados. En el orgasmo, la función del orgasmo en el hombre, en general, lo que hablan es de que tienen menos fuerza, sienten menos, o el orgasmo seco, sobre todo, fundamentalmente en las cirugías, ¿no? Cistectomías, prostatectomías radicales. Pero hay algunos fármacos que son citotóxicos que también pueden producir. En la mujer, en general no tiene una alteración de función del orgasmo cuando se cumplen las etapas previas, cuando presenta una buena excitación, el deseo, bueno, en general lo pueden llegar a tener, pero para llegar a eso a veces es complicado, les cuesta mucho. Y bueno, por supuesto los diferentes tratamientos las van a alterar. Y si a todas estas causas que vimos le agregamos los mitos que existen, el desconocimiento que existen, pero si yo tengo relaciones sexuales, y a uno le parece que es obvio que no hay que pensar en esto, pero bueno, hay que escucharlos y uno ha escuchado un montón de cosas y tenemos que estar abiertos a poder ayudarlos. Pero sobre todo el desconocimiento que tenemos,
qué posición puedo tener, si me puedo embarazar, puedo tener relaciones, doctora, no me hace mal, no le hace mal la quimioterapia, no le enferma a mi pareja. Pero para mí esto es fundamental, y no pasa solo en Uruguay, en países supuestamente más desarrollados, donde hablan que es la pérdida de comunicación. La problemática existe, pero el paciente no lo presenta, bueno, en la primera etapa, como le dijimos, por todo ese shock, pero después va a ser, tampoco lo habla con la pareja no lo habla, el médico no se lo pregunta, entonces la situación está y nadie habla de esto. ¿Por qué? Bueno, porque mis colegas me dicen, sí, Sandra, tenemos tanto X tiempo para decirle a una persona que su diagnóstico de los tratamientos, explicar los efectos colaterales, el pronóstico, dejar que se exprese, que llore, y todavía le tengo que hablar de su sexualidad, y créanme que sí, que se puede hacer. Porque para mí lo peor es eso, que no tenemos conocimientos. Entonces, bueno, esta es una foto yo soy muy montevideana, pero vivo en Colonia y realmente los atardeceres son maravillosos. 3 fotos de la paciente de etapa terminal, que como les decía, a veces no le podemos dar más vida, tienen su pronóstico más limitado, pero sí, no estoy hablando de un paciente agónico, no se me ocurre preguntarle a este paciente si tiene alguna disfunción, pero sí, por ejemplo, recientemente, bueno, la mujer de John Travolta en la etapa terminal lucía así. ¿A usted no le parece que algo deberíamos investigar, indagar y apoyar? Entonces hay que evaluar cuánto informa, porque a veces no les interesa al paciente en sí, pero se preocupan, pobre mi pareja, si la tengo, mujer, hombre, como sea, cómo puedo ayudarlo, etcétera. Entonces a veces se parece al Puente Carmelo, que es uno de los símbolos de los carmelitanos, donde vivo yo. Parece que vamos en carreta, vamos lentos, que vamos atravesando puentes así de a poquito. Créanme que es muy importante, se puede evaluar, se tiene que evaluar. Entonces, antes, durante y después de los tratamientos, explorar qué sentimientos tienen con respecto a su sexualidad. Y para eso va a ser fundamental que ustedes, todos juntos, estudiando, entrenándonos, están intercambiando los conocimientos para poder ayudar a estos pacientes por la formación adecuada, hacen que no busquen discriminar la información, que se sientan más controlados, que se expresen, que dejarle simplemente el hecho de investigar, de hablar, decir, ¿qué pasa con su sexualidad? ¿Y cómo está? Eso ya le llama la atención. Dice, sí, le puedo hablar de eso, y se siente mucho mejor. Las necesidades, realmente, si les molesta, les molesta. Yo a veces veo cirugías que están bárbaras, que digo, pero le quedó bárbara a las mamas, y sin embargo ellas se sienten, no se sienten bien, y sí, y hay que prestarle atención. Muchas gracias, disculpe si fue rapidísimo. Ahora tengo el honor de presentar a mi amigo Carlitos. ¿Seguís tú? ¿Estás ahí? Y voy a parar. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en este verdadero intercambio, como decía Sandra. Esto es de ida y vuelta, nosotros aportando desde nuestra experiencia. Y realmente fue muy rica para mí en lo personal ver el enfoque que tuvieron ustedes de las historias clínicas. Me convence una vez más que la única forma de trabajar en esta área es en forma colectiva, con la mirada desde las distintas especialidades. Nos parecía interesante para redondear un poco los aportes, evaluar algunos aspectos orgánicos de la salud masculina, nuestra visión y dónde podemos llegar a ponernos en contacto con ustedes. Yo quería capaz que ahora, mientras Carlos se ajusta, decir que realmente fue muy rica la experiencia de ayer, ¿no? Realmente notable cómo los participantes llamaron a intervenir, a discutir, a preguntar, para que la exposición pudiera seguir después del taller plenario. La verdad que es notable esta nueva modalidad de estar online, la verdad que está siendo por demás enriquecedora. Y contarles que el día de hoy la idea era como ampliar un poco más también la mirada y ver la perspectiva desde la
la oncología, como decía Sandra, una mirada de Sandra en particular, porque es una oncóloga que tiene una diplomatura en medicina sexual que se dedica a esto de lo que es la calidad de vida, el funcionamiento posterior también, y tiene desde esa perspectiva, era sumamente enriquecedora que pudiera aportar, aparte de ser compañeros de trabajo en el Hospital Pasteur, que trabajamos todos también mirando este tipo de pacientes. Y la otra mirada de Carlos era también desde la urología, que necesariamente el paciente sexológico es un paciente interdisciplinario, que tenemos que poder trabajar en conjunto, que desde la sexología tenemos pautas de manejo, pautas de estudio, pautas de interrogatorio, pautas de tratamiento y pautas de abordaje, que ya está todo estandarizado y que lo podemos ver desde el conjunto. Queríamos manifestar eso en primer lugar, ¿no? La necesidad del trabajo conjunto, la interdisciplina, y cómo se nutre un mismo paciente de las diferentes miradas. Carlos, está excelente la presentación, ahora estás compartiendo perfecto. Sí. Bueno, menos mal. Discúlpeme Vamos con todo, la por falta favor, de vamos destreza arriba. tecnológica. Bueno, como decíamos entonces, la idea era compartir con ustedes algunos aspectos orgánicos de la salud sexual del hombre vistas desde nuestra visión y cómo se vincula a vuestra práctica clínica tratando de hacer un aporte en ese sentido. ¿Por qué elegimos esta mirada desde la salud masculina? Es un tema que siempre nos resultó trascendente, porque desde hace más de 100 años en que se disponen estadísticas, la expectativa del hombre es 100 años, es 4 o 5 años menor que la expectativa de vida de la mujer. Y esta diferencia en cuanto a la expectativa es mayor si se habla de calidad de vida, considerando la pérdida de estatus sanitario por comorbilidades, en el cual se agregan 3 o 4 años más de diferencia. Reconocemos causas diversas, eso es un fenómeno multifactorial. Hay diferencias que ustedes deben manejar mejor que yo, diferencias biológicas, psicológicas, que terminan redundando en una dificultad en la relación del hombre con el sistema sanitario, una entidad que va más allá de las fronteras de la medicina y requiere la confluencia de equipos conformados por personas de la salud, de las ciencias sociales y humanidades. Todo este enfoque holístico bien amplio es el que vamos a intentar que permee nuestra exposición. Bien, entonces decíamos que antes de iniciarse el tratamiento de esta entidad, dado que puede responder la queja del paciente a distintos síndromes, era fundamental definir frente a cuál nos encontramos. Y eso es suficiente, una adecuada historia clínica y la estimación del tiempo de latencia intravaginal en la entrevista con el paciente y con su pareja. ¿Por qué? Y véanlo ustedes, la eyaculación precoz primaria es en realidad una entidad de naturaleza neurobiológica bien definida por el déficit de biodisponibilidad de serotonina a nivel del sistema nervioso central. Está la disfunción eyaculatoria de tipo precoz, en la cual el tiempo de latencia está dentro de límites normales. Entonces, dependiendo del trastorno considerado, deberemos realizar un tratamiento farmacológico, etiológico específico, de educación psicosexual básica, y cuando se presentan factores psicosexuales o relacionales, psicoterapia. Dentro de las opciones terapéuticas, se dispone a nivel internacional de una medicación de primera línea, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina de acción corta, que se utiliza a demanda y con el cual obteníamos una buena respuesta. Pero lamentablemente no se dispone más de él en nuestro país ya desde hace 2 años. Sí disponemos de inhibidores de la recaptación de serotonina de acción larga, de los cuales ustedes seguramente conocen mucho más que yo, pero quiero transmitirles que esta medicación es muy efectiva, es la que utilizamos, pero para este tratamiento es off-label. Y nos produce a los urólogos en particular bastante preocupación el hecho de que pueda asociarse con joven y que asocia ansiedad o depresión. Por lo tanto, como esta población puede efectivamente consultar, muchas veces vamos a apoyarnos en ustedes para evaluarlos y para ver la posibilidad de usar
en forma segura este tratamiento. Con respecto a la siguiente patología, la enfermedad de Peyronie, que pretende estar representada en ese gráfico, es una curvatura peniana adquirida que se manifiesta en erección secundaria a una fibrosis de la túnica albuginea, que es la que cubre los cuerpos cavernosos del pene, es una túnica elástica habitualmente, y que secundariamente a un macrotraumatismo o a microtraumatismos coitales reiterados, sufre una lesión y la cicatrización, que sustituye el tejido elástico por fibroso, determina una dificultad en la erección que da como consecuencia una desviación peniana. Si bien esto tiene numerosos tratamientos, como ven, farmacológicos oral, inyecciones tópicas de distintas sustancias, energía externa, ondas de choque de baja intensidad, tratamientos quirúrgicos de distintos tipos, y un planteo de la utilización de stem cells en un futuro, esto último experimental, la realidad es que esto, a ambas especialidades, porque esta patología puede generar cuadros de ansiedad o incluso verdaderos cuadros depresivos en el portador. Y esto repercutir sobre su relación de pareja. Y entonces, en esos casos, el vínculo, la consulta con un psicólogo y eventualmente con un psiquiatra se impone. Me gustaría, a los efectos de ilustrar esto que les estoy diciendo, comentar un caso clínico real al que me enfrenté hace unos días, en el cual un paciente con enfermedad de Peyronie había visto que ese tratamiento con la máquina de onda de choque de baja intensidad, había visto un artículo en la prensa o le habían comentado, era útil. Y conociendo que en el consultorio donde trabajo disponemos de esa máquina, fue a hacer una consulta. Al explicarle al paciente que ese tratamiento tiene una utilidad realmente muy poco significativa y que no hay nivel de evidencia en que vaya a producir un efecto favorable sobre la propia curvatura, el paciente insistía de todas formas en recibir el tratamiento. A ese nivel llegaba su grado de ansiedad, que cuando el profesional le manifestaba, en este caso yo, le manifestaba que no era un tratamiento electivo y para su caso se rehusaba y planteaba incluso su disponibilidad a pagar la totalidad del tratamiento en forma particular. Creo que eso ilustra claramente cómo podemos llegar a vincularnos por este tipo de patologías. Del cáncer de próstata, que es la patología siguiente que quería compartir, Sandra ha dicho muchas cosas, creo que le ha dado el enfoque que yo quería darle, resaltar que los tratamientos han sido efectivos para reducir la mortalidad de la enfermedad, pero los efectos colaterales alteran realmente en forma significativa la calidad de vida del paciente. Y este grupo de pacientes representa el 43% del total de los sobrevivientes por cáncer. Y efectivamente, el enfoque oncosexológico que nos refería Sandra, que es el que tenemos en mente los urólogos actualmente al enfocar esta patología, busca lograr, en el marco de una labor interdisciplinaria, optimizar tratamientos en función de calidad de vida. Y lo primero que quiero jerarquizar es la adaptación de la estrategia cáncer de próstata a la luz de los nuevos conocimientos, que nos han permitido definir en forma individualizada un grupo de pacientes que, por ser portadores de tumores de muy bajo riesgo o bajo riesgo, no requieren en primera instancia un tratamiento activo, ni cirugía, ni radioterapia, ni hormonoterapia. Pueden ser sometidos a un plan de vigilancia activa y seguimiento. Mientras que hay pacientes que por la naturaleza de su tumor, de entrada realizado el diagnóstico, son pasibles, son tributarios de tratamientos invasivos. ¿Y por qué es tan importante esta diferenciación y haber llegado a este estado del conocimiento y a plantear como conducta electiva la vigilancia activa? Porque acá tienen ustedes un listado de los efectos colaterales post-prostatectomía radical que puede potencialmente presentar la cirugía y que comparten, como ya vimos, como nos dijo Sandra, se comparten muchos de ellos con los tratamientos radioterapéuticos. Los más conocidos, la incontinencia de orina, 1,5 a 2%, y la disfunción eréctil, que según las distintas series
30 a 80% de los pacientes sometidos a prostatectomía radical van a desarrollar algún grado de disfunción sexual eréctil. Pero además de esos, que son los más conocidos, presentan otros como incontinencia de orina asociada al orgasmo o incluso a la mínima estimulación sexual, un abrazo, un beso determina una pérdida de orina, una percepción alterada del orgasmo, dentro de las cuales el orgasmo doloroso es una entidad particular, alteraciones morfológicas del pene vinculadas a la evolución post-cirugía, acortamiento peniano, enfermedad de Peyronie que recién veíamos, secundaria, y también alteraciones sensoriales penianas. Por esto mismo, es que nosotros, si bien tenemos limitaciones en la definición de estas complicaciones, por carecer de cuestionarios validados, por lo difícil que es predecir qué pacientes presentarán estas complicaciones, creemos que es fundamental el abordaje interdisciplinario que comience con una entrevista preoperatoria o pre-radioterapia, en la cual se manejen estas posibilidades con el paciente, porque está demostrado que de esta conducta surgen las mejores respuestas y las mejores probabilidades de tratamiento de las complicaciones. Pasando entonces veíamos entidades que pueden o no alterar nuestra calidad de vida, aparecer en la vida de un hombre. Pero hay factores que realmente alteran la calidad de vida sexual y que necesariamente aparecerán porque son parte de nuestro proceso de envejecimiento. Y en ese sentido nos pareció bien resumido en este trabajo que realizamos en equipo con la Clínica Médica y el Servicio de Urología del Hospital Pasteur, sobre un universo de pacientes mayores de 50 años internados, y en el cual concluimos que la edad, la testosterona sérica y la hiperplasia prostática benigna sintomática eran factores de riesgo para la función sexual. Entonces, abordando la hiperplasia prostática benigna, resaltar, para que recuerden, que tiene un modelo dicotómico por el cual produce obstrucción, la propia masa aumentada de tamaño y la hipertonía del músculo liso que lleva a la compresión uretral. Es claro una relación independiente de los síntomas del tracto urinario inferior, de los síntomas del prostatismo y de la disfunción eréctil con la edad. A mayor edad, mayor incidencia de hiperplasia prostática y sus síntomas, a mayor edad, mayor incidencia de disfunción eréctil. Pero nos preguntábamos si existía una relación causal directa entre los síntomas del tracto urinario inferior y la disfunción eréctil. Y los estudios multicéntricos revisados evidenciaron que la había. Fíjense ustedes que en hombres de 50 años, por ejemplo, aquellos que no presentaban síntomas urinarios de entidad, realizaban prácticamente 9 encuentros sexuales en un mes, mientras que los que sí tenían síntomas de tracto urinario inferior significativos, prácticamente la mitad. Entonces, como conclusión, sepan ustedes que cuando estén enfrentados a un paciente portador de síntomas de tracto urinario inferior por hiperplasia prostática benigna, va a tener una fuerte correlación con disfunción sexual eréctil, al punto que la severidad inclusive de los síntomas urinarios va a estar en relación a la prevalencia de disfunción sexual eréctil en esa población. Hipogonadismo. El hipogonadismo es una entidad que permanecía subdiagnosticada y que hoy en día sabemos que personas mayores de 50 años, 5 a 10% pueden estar sufriendo un hipogonadismo de inicio tardío. Con respecto a la testosterona, destacar que esta favorece tanto el inicio de la erección como su finalización al culminar el coito, efectos que parecerían antagónicos. ¿Pero por qué es esto? Porque el principal rol fisiológico de la testosterona es... ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? El principal efecto de la testosterona es regulador del proceso eréctil, ajustándolo al deseo sexual. Y en ese sentido, el hipogonadismo de inicio tardío es una entidad particular, que ocurre frecuentemente en hombres mayores a 50 años, con enfermedades crónicas, particularmente síndrome metabólico y diabetes tipo 2, y que se caracteriza por el déficit de testosterona, por alteraciones en su producción a nivel testicular, pero falla
a nivel del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal para su corrección, lo que lo diferencia de los clásicos hipogonadismos primario y secundario. Es un hipogonadismo global funcional. Y en ese sentido quiero destacar para ustedes algo que apareció anoche en las historias. Dentro de las manifestaciones clínicas, dentro de las sexuales, la disminución de la libido como el eje diagnóstico. Una disminución de la libido, un deseo sexual hipoactivo primario, para nosotros nos obliga a la pesquisa de hipogonadismo, sobre todo en pacientes portadores de patología metabólica, de síndrome metabólico, como mencionamos. Puede haber además disfunción eréctil, disorgasmias y alteraciones eyaculatorias. Y vean ustedes lo que constituye muchas veces un verdadero desafío desde el punto de vista diagnóstico. La testosterona se asocia a manifestaciones psicológicas, modo depresivo, de disminución de la energía, de la sensación de bienestar, vitalidad, un empeoramiento cognitivo y mnésico que seguramente se superponen esta sintomatología con muchos de los cuadros que ustedes ven en la práctica clínica. Y así como a nosotros se nos impone, frente a un paciente que nos consulta por una disfunción eréctil y deseo sexual hipoactivo, plantearnos frente a estos síntomas psicológicos patología orgánica de la esfera psiquiátrica, también ustedes no deben olvidar que esos síntomas que integran cuadros, síndromes de vuestra patología, pueden estar vinculados a un hipogonadismo. Esto es un cuadro en el cual el objetivo es demostrar que el tratamiento de reposición con testosterona es seguro cuando está correctamente indicado y correctamente controlado. Y el mismo debe plantearse siguiendo guías disponibles, que las hay. Y recordar, que me lo preguntaron anoche, la respuesta variará de acuerdo al síntoma considerado, porque hay distintos umbrales de concentración de testosterona para los distintos síntomas, y variará entre distintos individuos. Incluso está individualizado cuáles son las características del receptor androgénico que se asocian con respuestas más o menos rápidas. Para terminar con este rápido pantallazo, la disfunción sexual eréctil, de la cual se habló ayer, de su definición, la prevalencia, que creo que es el eje, recordar que la mitad prácticamente de los hombres mayores de 50 años son portadores de algún grado de disfunción eréctil, y eso a la derecha, el estudio que está allí es un estudio nacional de disfunción eréctil y su prevalencia en la consulta del médico internista, anda en torno a un 60%. Y dentro de las causas de disfunciones eréctiles orgánicas, destacar las causas vasculares, donde ustedes tienen enmarcado en rojo, vean esos valores, esas entidades que son factores de riesgo para disfunción eréctil, cómo coinciden con los factores de riesgo para la esfera cardiovascular. Entonces, voy a destacar acá dos conceptos que Santiago ya manejó ayer. Uno, el concepto de endotelio, que pasó a ser una capa de revestimiento, a ser un verdadero órgano del sistema neuroendocrino difuso, que expresa distintas funciones y tienen como No toquen más nada, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Perdón. Perfecto, Carlos, adelante. Perfecto, Carlos, adelante. No, me pareció que no se escuchaba. Decía que el endotelio posibilita entonces, en definitiva, como el mantenimiento de la homeostasis. Y el segundo concepto es el del síndrome metabólico, que constituye una agrupación de condiciones metabólicamente anómalas que incrementan el riesgo de disfunción eréctil, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. Entonces, como veíamos ayer, en el taller, todo está interrelacionado. En el escalón superior, los factores de riesgo y el hipogonadismo, cómo se vinculan entre sí, cómo se vinculan al desencadenamiento de fenómenos inflamatorios y disfunción endotelial que está en la base de la aterosclerosis, que tiene que ver con la disfunción eréctil por alteración de los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos y con, en el doble sentido, con los síntomas del tracto inferior,
ya que la aterosclerosis de los vasos sanguíneos pelvianos está en la base de la hipertonía adrenérgica, que se vincula a la contracción, a contractilidad de los músculos propios de la próstata y la uropatía obstructiva baja y sus síntomas. ¿Y cuál es el link que vincula todas estas entidades? Disfunción eréctil, HPV e hipogonadismo, el síndrome metabólico. Fíjense ustedes la paradoja. La mitad de los pacientes con hipercolesterolemia, el 40% de los hipertensos y un tercio de los diabetes 2 desconocen sus diagnósticos. Diagnósticos que se consideran sencillos de realizar, entidades que son mayoritariamente tratables. Y sin embargo, estos números se ven porque reciben frecuentemente poca atención. Y es dramático particularmente que se presente un paciente con una entidad que se asocia al síndrome metabólico y que nosotros lo ignoremos, no lo busquemos. La disfunción eréctil, hoy en día, la disfunción eréctil orgánica, la debemos considerar, y de hecho la estamos considerando, como la punta de un iceberg, en cuya base se encuentran los factores de riesgo cardiovascular, particularmente el síndrome metabólico, que determinan una disfunción endotelial e hipogonadismo que está en la base, es causa de disfunción eréctil, pero que constituye un hilo conductor de un proceso fisiológico que termina en la aterosclerosis y en las enfermedades vasculares sistémicas, particularmente coronariopatía y estenosis carotidia, que lleva a la ACV. Este enfoque ha sido demostrado por distintos estudios, traje uno de ellos, el estudio COBRA, en el cual, como decía Santiago, en casi todos los pacientes, la disfunción eréctil aparece en promedio 2 a 3 años antes que la enfermedad arterial coronaria. Por lo tanto, hay una ventana entre la aparición de la disfunción eréctil y la de los eventos coronarios. Por lo cual, la disfunción eréctil tenemos necesariamente que entenderla como un marcador de enfermedad vascular sistémica temprano, como el factor predictivo de riesgo de futuros eventos cardiovasculares, y en la situación actual, abordarla como una entidad nosológica aislada, como decían ayer, darle la pastillita y váyase, es inadecuado, insuficiente y yo diría que casi negligente. Y tenemos que considerarlo como un síntoma de una condición sistémica, estudiarla y tratarla como tal, porque esto permite un manejo integral que conlleva un screening de factores de riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular asociada. Nos permite realizar un adecuado diagnóstico, informar al paciente sobre estas asociaciones lesionales, motivarlo para realizar cambios en su estilo de vida que permitan mejorar no solo la disfunción eréctil, sino la salud general y disminuir su riesgo cardiovascular. Instrumentar un tratamiento farmacológico adecuado y, si corresponde por estratificación de riesgo, derivarlo al cardiólogo. Y es aquí donde estamos nosotros. El urólogo, el médico general, el especialista en medicina sexual, todos debemos estar preparados para participar en este esquema interdisciplinario. Y además, ustedes tienen un lugar aquí, porque ustedes reciben también este tipo de pacientes, con una mirada desde otro punto de vista, pero es este mismo grupo. Y deben estar alerta para realizar todo este manejo holístico. Con esto, espero que no haya sido demasiado, concluyo y damos paso entonces a la actividad en talleres, Santiago. Muy bien, Carlos. Muy bien, la verdad que excelente la exposición y gracias por haber sorteado las dificultades técnicas para llegar a una exposición excelente, como siempre, docente y muy clara. Entonces, con las dos exposiciones que tuvimos en la mañana de hoy, por un lado desde la oncología, el pilar importante de lo multifactorial del paciente oncosexológico, de lo multifactorial de la necesidad del abordaje con todos los aspectos que se ponen en juego, por el cáncer en sí mismo y cómo repercute en el funcionamiento sexual, por los tratamientos del cáncer, la quimio, la radio, la hormonoterapia, lo que sea, que va a repercutir en la fertilidad, que va a repercutir en la autoestima, que va a repercutir en la imagen de uno mismo, en la feminidad, en la mujer, en la intimidad, en el empobrecimiento erótico del vínculo, y por otro lado la necesidad del abordaje desde todas las disciplinas, ¿no? Y en la segunda exposición del doctor Arroyo, viendo lo que es todo el capítulo de lo que es la
la salud masculina y la salud sexual, ¿no? La salud sexual es un espejo de cómo estamos, de cómo nos sentimos y cómo está nuestro organismo, y como decía Carlos ahora, es un predictor y anuncia un montón de cosas, de la patología endotelial, de la patología circulatoria, de la patología hormonal, de la patología urológica, ya sea benigna, maligna, los síntomas propios de una hipertrofia benigna prostática, como la historia de ayer, que repercute en la calidad de vida, que es el paciente que tiene algún síntoma en ese nivel, y necesariamente hay que afectarlo. Decimos que la sexualidad, las disfunciones sexuales, nunca son solo orgánicas, ¿no? Pueden ser solo psicológicas en edades precoces, producto de la ansiedad, del estrés, de la autoestima, de la inseguridad, pero en pacientes mayores de 40 años siempre hay un componente orgánico, y lo psicológico muchas veces es lo que está perpetuando los síntomas. Entonces la salud desde el punto de vista orgánico hay que evaluarla desde el punto de vista genital, desde el punto de vista endotelial, eso es muy importante. La visión de la interdisciplina, como decía Carlos, la versión de la sexualidad en un sentido amplio y la estrategia de tratamiento. La sexología no es erectología, la sexología no va a corregir el síntoma sexual que lleva al paciente a la consulta, va a modificar un poco toda la visión. No existe un tratamiento sexológico que no le ayude al paciente a dormir mejor, a moverse. La indicación del ejercicio físico aeróbico, se habla de 160 minutos por semana de ejercicio moderado e intenso como clave para mejorar la salud sexual del varón o de la mujer. Esto es clave porque pasa por la salud circulatoria, pasa por la salud mental también, pasa por toda la salud hormonal, la necesidad de esto, ¿no? de hacer el ejercicio, de dormir bien, de corregir los hábitos, todo eso se trabaja en lo que es la terapia sexológica y el abordaje con la pareja, el vínculo erótico, si es que la persona tiene una pareja y está consultando por una disfunción en pareja, el vínculo erótico, la seducción, todo esto se pone a cargo en lo que es la terapia en sexología, es decir, que aborda necesariamente la visión holística e interdisciplinaria. Entonces, vamos muy bien de los tiempos. Yo agradezco mucho a Sandra y a Carlos que se ajustaron a los tiempos. Yo a veces me pongo obsesivo con eso, con los minutos. Vamos bárbaro, tenemos espacio para 2 historias. La primera historia va a ser, son pacientes reales, una historia oncológica con un paciente con disfunción sexual, y la segunda, un paciente con patología urológica y su disfunción sexual. La primera historia, antes de dividirnos en subgrupos como ayer, queríamos transmitirles, la doctora Sandra Murel aportaba el audio de la paciente que nos autorizó en forma escrita, dio el consentimiento para poder ser compartido en la mañana de hoy, antes de pasar a la historia. Vamos a escuchar el audio todos, después Florencia nos divide en 2 subgrupos y continuamos con el análisis de la paciente. Y luego damos lugar a la historia clínica urológica. Así que Florencia, cuando quieras, podemos proyectar el audio y después nos dividimos en los grupos, sabiendo que esto demora unos segundos, tengamos paciencia que nos van ubicando en los 2 grupos. Adelante, Florencia. Toda la mama derecha. Contame cómo notas tú que te puede influenciar el sacarte toda la mama con la sexualidad. Horrible, me siento con mucha vergüenza. Deseo tener sexo, pero a la vez me da vergüenza, miedo. Entonces no me quito la ropa y hago algo rapidito, ligerito. ¿Por qué decías? Porque él es bueno. Porque él es bueno, yo lo quiero, me gusta. Hace 20 años que estoy con él. Y tengo una linda familia, hermosa, la verdad. Él es muy bueno con mis hijos, que no son de él, pero muy bueno. Entonces lo hago por deber, pero tampoco lo voy a mandar que esté con otra ni nada, jamás se me ha ocurrido. Él, yo siento que tiene muchos deseos porque está siempre pronto, ¿no? Para el sexo, pero ya no es distinto, ¿viste? Pues yo antes me quitaba toda la ropa, ¿viste? Hacemos eso normal, nada de hacer cosas raras, ¿no? Ajá. Pero, ¿viste? Él me acariciaba los senos, me los besaba. Es muy dulce mi marido, ¿viste? Y lo hago porque lo quiero, pero me cuesta arrancar, me cuesta arrancar. ¿Y cómo sabe él que no te gusta que te bese ahora el seno, la cicatriz, o que te toquen? ¿Cómo sabe él? Yo nunca más me bañé delante de él, ni le mostré nunca, hasta que me curé, que me iban curando, sí, pero después nunca más. No, y él es tan sano que es del campo, que él no tiene maldad, ¿viste? No es pícaro, a decir. No, él me respeta mucho en eso. Ajá. ¿Y vos llegás a excitarte? Vos sí, no lo buscás, sí. Pero te excitás, y tenés orgasmos, disfrutás. También, o sea. Sí, disfruto un montón. Pero me hago por ahí el bocho cuando estoy sola, ¿viste? Pero después viene y no me quito nada, ni vos me dijiste que me pongo en la april, pero no. Y antes de esto, ¿cómo era? Antes sí. Sí, teníamos sexo
todos los días igual, ningún problema. ¿Sí? Ahí va. Pero ahora, en realidad cuando lo tenés es bueno, no es bueno, malo. no, yo soy la que me siento mal, cohibida. Y él tampoco debe disfrutar poquito, ¿viste? Porque él siempre está con deseos, ¿no? Y él siempre me dice que quiere estar conmigo. Claro. Siempre. Ahí va. Él me lo dice. Ahí va. ¿Y te pasa con tu marido, con otras personas tenés como fantasías de que te toquen o algo? No. La única que me ve es mi hija, que me ayuda a bañar, vestirme, es la única. Porque sí que las mamografías también te da vergüenza. Me da vergüenza, por eso quiero que me lo haga mi sobrina. Que te la haga tu sobrina que trabaja en rayos, ahí va. Bárbaro. Y no me la hice antes porque dije que para un hombre o para una mujer, yo qué sé. Y bueno, te da. No. Si vos te pusieras una prótesis, ¿te parece que cambiaría todo? ¿Otra vez te desnudarías? Sí, totalmente. Sí. Y yo, viste que tengo que adelgazar, el doctor Piñalesi me dijo que adelgazar. Pero eso no te molesta no tener la mama. No tener la mama, sí. Mi hermana Silvia me hizo una de... Sí, me la tejió, que es de... Una prótesis para externa. Nada más, y me lo probé 2 o 3 días, me siento más coqueta con el sutién, y no me molesta eso que tengo. Y si te pones el sutién y todo, con ese que mi que te da un bulto, ¿eso no te daría para sacarte, no? ¿Eso? Sí, me da. Si te pudieras el sutién, ¿no te sacarías la remera tampoco? ¿El sutién con la prótesis No, porque mi hermana me hizo uno de polifón, una cosa suavecita que están haciendo con una profesora que ya teje en crochet, ¿viste? Está preciosa, la mamá te la voy a traer. Ajá. Pero, ¿y para vos es un problema? Y yo me lo puse, nunca ya me puse esta remera, me lo puse, nadie se dio cuenta, sabía yo. Claro. ¿No? Y me sentía más cambiada. Pero uno dice, pero en realidad tu sexualidad tampoco, vos disfrutás y gozás y pasás bien y tenés orgasmo. Sí. Entonces, ¿en qué te mejoraría? A mí tener la prótesis es ser como antes. ¿Y cómo era antes? Y bueno, tener 2 senos. ¿Y qué pasaba con 2 senos? ¿Disfrutabas más? Disfrutabas más, sí. Yo me sentía bien, pero después ya tengo mucha vergüenza con todo. Hasta no quiero, viste, vestirme, ir a fiestas. Yo solo voy a la casa de mi familia y nada. Después no. Trato de que no. ¿Y en la playa tampoco? No, menos. Me invitan a ir a las termas, ahora no se puede, cuando se podía, con mi hermana, mi sobrina, no, tampoco. ¿Vos perdiste el pelo? Sí. ¿Y el pelo cómo lo No, el pelo no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? No, porque me nació el pelito, tuve la suerte que me dio una peluca. Ajá, está. Y no tuve problema. Después llegó el verano, viste que se nos rompió el puente, me entrevistaron, después, por ejemplo, venían de Montevideo las chicas que venden pescado y dicen, te vi, qué interesante, qué importante. Te vi en la tele y bueno, viste, esas cosas te hacen sentir bien y el pelito no. Entonces, ¿qué podrías decirle a las personas que están pasando como vos o que no tienen la mama entonces, que sufren lo mismo? ¿Te parece que mucha gente le pasa lo mismo? Sí, yo tengo una vecina y todo le pasa lo mismo. Sí. ¿Que no quieren tener sexo por eso? Por eso. No. Es muy importante. Y bueno, si hay que hacer una reunión, vamos. No. Dale, buenazo. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, muy claro el audio, ¿no? Muy claro, la verdad que muy ilustrativo también de lo que va a ser la historia clínica que vamos a trabajar ahora a continuación. La que interrogaba era Sandra, que era la oncóloga tratante de esta paciente. Y vamos a empezar con el análisis de la historia y un poco con los lineamientos que habíamos definido con el grupo de expositores para analizarla. Así que, Florencia, si estás de acuerdo, ya pasamos a la división de los subgrupos y empezamos con el trabajo en taller. Bueno, muy bien, estamos entrando en el plenario, que lamentablemente es la etapa final del curso, que ha sido tan agradable para nosotros los expositores. Estamos siempre comentando lo enriquecedor que ha sido para nosotros compartir las historias, escuchar las intervenciones, cómo la diversidad de las miradas enriquece profundamente al encare de los pacientes, ¿no? Cómo tenemos que aprender de esto del trabajo en equipo, de la visión conjunta, de animarnos a cuestionar, a preguntar. Siempre en medicina sexual y en sexología ya está todo pautado, hay protocolos de abordaje, de tratamiento, de diseños de rehabilitación terapéutica, que de eso se trata, y necesariamente la bandera es la interdisciplina y no hay éxito terapéutico si no es mirado en conjunto. Eso es bien importante. No nos vamos a reducir a hacer médicos que prescriben un fármaco, sino que la sexología se trata de esto. Y que quizás es el primer mensaje que
que queríamos dar los expositores, se trata de la rehabilitación y la mirada conjunta y el abordaje de la vivencia del paciente de la disfunción. Si uno no trabaja sobre todos los aspectos psicoemocionales, el tratamiento médico está destinado al fracaso. No hay manera, tenemos que trabajar, porque lo que define a la disfunción sexual no es el síntoma sexológico, es la insatisfacción que el síntoma provoca. Entonces los factores vivenciales, la pareja, el encuentro, el encuadre, todo eso es muy importante. Si les parece, estamos todos en el plenario, sería interesante que pudiéramos compartir lo que cada grupo ha trabajado de las historias. Podemos empezar por la primera historia, que fue la oncológica, que empezamos con el audio de la paciente, que fue muy ilustrativo. Y bueno, vemos un poco quién se anima a compartir lo que hemos visto. Si quieren, empezamos por el grupo que yo estaba coordinando con Sandra. Patricia, si querés comentar algo de la primera historia, que fuiste la que quedó asignada para comentarlo. El audio nos dejó muy clara la vivencia de la paciente. Entonces, lo primero que surgió en el grupo fue, bueno, pero ¿cuál es la vivencia del compañero sexual, verdad? De su esposo, de su compañero. Y aquí aparecieron varias cosas. La importancia de tener una entrevista también con la pareja de la paciente, como para ver cómo estaba viviendo él todo esto. También salió por parte de otros integrantes del grupo una mirada más psicoanalítica de esta situación, y entender cómo a veces en la pareja hombre remueve las ansiedades de castración, todo esto, y que bueno, podía también pensarse desde ese lugar. También surgió, se discutió en el grupo el estilo de sexualidad que tenía esta pareja, hasta donde no era importante poder, entender un poco más cómo se estaban manejando el punto de vista sexual. También se planteó por allí que podía ser tomado esto casi como un sustituto masturbatorio, porque de alguna manera la paciente sentía que cumplía con el deseo de su esposo siempre listo, ¿no? Todas estas cosas se discutieron. Hasta donde esto, bueno, no era así, de alguna manera había que entender y ayudarlos a tener una sexualidad más libre y más plena, de alguna manera. Se habló también de la importancia, bueno, de la falta de tiempo en la consulta muchas veces, como para escuchar a la paciente y dedicarle un tiempo justamente a estos temas. Se habló de la importancia de poder trabajar en equipo, en equipos interdisciplinarios sin duda, y además en terapias de grupo, que de alguna manera los pacientes, el valor que le dábamos a los grupos de autoayuda o también coordinados por algún profesional, entender que esta paciente está cursando un duelo, por supuesto, ella, más allá de su patología, de lo que pueda estar viviendo, ¿no? En el sentido de su sexualidad, cómo trabajar este duelo por la mastectomía y por la afectación en alguna medida de su femineidad. Con respecto a esta terapia de grupo, lo otro que se planteaba, incluso lo planteaba la propia Sandra desde su experiencia, lo que movilizaba a los pacientes también el hecho de que uno de los integrantes del grupo falleciera. Entonces, cómo entra el grupo de la muerte, cómo entra el tema de la muerte a ser discutido por el grupo. También lo otro que planteaba Graciela, que es muy cierto, es, bueno, la única certeza que tenemos es que en algún momento vamos a morir, lo que no sabemos es cómo, cuándo y de qué vamos a morir, y bueno, cómo también poder trabajar lo que es la muerte en estas situaciones, ¿no? No sé si me estoy olvidando de algo, le pregunto a los compañeros. Pero creo que por ahí quedamos, ¿no? Trabajamos algo el tema de la imagen corporal de la paciente, perfecto, de los mitos que ella trae previamente en cuanto a las relaciones sexuales en general. Exacto. El tema con respecto a la imagen corporal también se planteó que, bueno, en este caso ella le daba enorme importancia a la falta de su mama, como a veces otras pacientes
le dan importancia a la falta de su pelo, bueno, la importancia que tiene justamente la afectación de la imagen corporal. Excelente, clarísimo, Patricia, y representativo de todo lo que pudimos compartir y discutir y aportar. No sé del otro grupo que estaba coordinado por Laura y por Carlos, ¿quién quiere aportar lo que estuvieron discutiendo? Bueno, nosotros quisimos también encargarlo desde el punto de vista sexológico también, entonces, bueno, hicimos un diagnóstico de deseo hipoactivo, donde planteamos que la etiología sería fundamentalmente psicológica, por el cambio de la imagen corporal post-mastectomía, evaluar si desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico se podría plantear si ella podía tener un trastorno adaptativo. Bueno, obviamente post esta situación que planteamos es una mutilación de alguna forma, ¿no? Y también en el hecho de que ella tiene un tratamiento antihipertensivo, evaluar si había alguna contribución por la medicación antihipertensiva también en esta dificultad en su deseo, en su libido, ¿no? En su deseo sexual. También se estuvo planteando justamente que por la falta de deseo podía evaluarse la posibilidad de solicitar una dosificación de testosterona. La paciente está en posmenopausia, o sea que es esperable que tiene un hipoestrogenismo, que además no teníamos datos y también tenía un tratamiento hormonal justamente con tamoxifeno, que podía también estar influyendo en esta falta del deseo, más allá de que, bueno, era muy obvio la causa psicológica por la mutilación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y una compañera señaló lo que tú habías dicho, Santiago, de que en realidad había esa circularidad, ¿no? Ella no tiene deseo, pero en el estímulo con la pareja ella enganchaba y lograba una satisfacción sexual, ¿no? Porque ella pasaba bien igual, por lo que decía. Nos impresionaba que previamente había una buena sexualidad, si bien podría ser conveniente evaluar más, de forma más precisa cómo funcionaban previamente, ¿no? Y como tratamiento, bueno, evaluar, bueno, como vimos, los fármacos, si podían estar antihipertensivos, si podía estar influyendo, el tratamiento lo hormonal, ¿no? Ya sea testosterona o estrógenos, que podía estar indicados, si lo habilitaba el cáncer, y una psicoterapia individual para la paciente, y involucrando a la pareja, y evaluar, o sea, la reconstrucción mamaria, ¿no? Que podía ayudar significativamente a mejorar la autoimagen de la paciente, que obviamente afecta su sexualidad, pero también su estilo de vida, ¿no? Porque, bueno, esto de que no iba a la playa, de que evitaba muchas actividades por esto mismo. Eso fue un poco lo que se habló. Clarísimo, Mariana. Espectacular, espectacular. Un poco también transmitir el concepto de que hay tratamientos, como vos decías, Mariana, específicos, dosificar, ver qué falta, trabajar en conjunto y siempre en comunicación con el colega oncólogo, el médico tratante, a ver si es candidato o no a sustituir algún tipo de hormona. Por otro lado, en sexología hay mucho tratamiento sintomático, hay geles muy operativos para mejorar la excitación, hay fármacos del uso de los mismos fármacos proerectógenos que se usan en el varón, que ahora cada vez se aplica más en dosis muy bajas en la mujer, que aumentan la satisfacción orgásmica, aumentan la vasocongestión genital, tan importante para la respuesta de la mujer. Y obviamente al mejorar la satisfacción, al mejorar la capacidad orgásmica, va a aumentar el deseo. En esto de lo cíclico que había, ¿no? Cuanto mejor funcione, más deseo va a tener. Esto, la doctora Francisca Molero, que es una ginecóloga, la presidenta de la Federación Europea de Sexología, que muchas veces en la academia la hemos llamado para hacer webinares y hablar un poco de la excitación en la mujer, es la que más ha publicado en el mundo del uso de estos fármacos estimulantes de la circulación en la mujer, que aumentan mucho la excitación, la lubricación, el deseo, y esto todo lleva también a mejorar la predisposición al encuentro. Entonces, contarles que hay estrategias desde la sexología, específicamente de terapia sexológica, que mejoran lo que es la erotización, el vínculo, necesariamente el abordaje desde la pareja, me parece que es fundamental también en esta paciente, el esquema, los inductores, técnicas de enriquecimiento sexual, se llaman placereados, focalizaciones sensoriales, muchos ejercicios que ya están pautados para este tipo de pacientes con este tipo de inhibiciones y dificultades y particularidades, pero hay tratamientos médicos también que ayudan en lo sintomático. Por más que no tenga que ir también a un abordaje profundo de lo etiológico, de la vivencia,
hay tratamientos sintomáticos que alivian un montón, mejorándole una lubricación operativa, una dilatación vaginal mucho más receptiva, la mayor capacidad orgásmica. Todo esto va a ayudar a un tratamiento durante el enfoque más profundo, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en claro. Bien. Protocolos de oncosexología en medicina sexual. Y bueno, y por más que es el paciente que más interdisciplina nos exige y nos desafía, ¿no? El paciente con esta particularidad de oncosexológico y sobre todo la mujer. Sobre todo la mujer por lo multifactorial, ¿no? Si les parece, pasamos a la segunda historia. Vamos bárbaro de tiempo, realmente jerarquizar lo rico y gracias por todas las intervenciones. Y en el mismo grupo de ustedes, ¿qué análisis pudieron hacer de la segunda historia, que tuvieron la suerte también de estar con el doctor Arroyo, que era el médico tratante del paciente? ¿Cómo pudieron analizarlo? ¿Qué aspectos querían jerarquizar? Bueno, de la segunda historia lo que planteamos es que el paciente tenía como diagnóstico una disfunción eréctil y un deseo sexual hipoactivo. Planteamos que en realidad, si bien el deseo sexual hipoactivo se aclaraba que era previo a la cirugía, no quedaba claro si la disfunción eréctil lo era o ya había previamente. En realidad, bueno, después tuvimos el dato del doctor Arroyo de que no, que era post-prostatectomía. Dado el antecedente del deseo sexual hipoactivo, planteamos buscar el hipogonadismo, si había un hipogonadismo preexistente, o sea, solicitar obviamente examinarlo y solicitar una dosificación de testosterona. Y también evaluar el terreno vascular en este paciente que tenía factores vasculares y tenía justamente la disfunción eréctil también, ¿no? Bien. Planteamos también que era importante hacer una evaluación psiquiátrica, psicológica, buscando las repercusiones psicoafectivas que estos trastornos y la cirugía prostática traían al paciente. Y ahí Carlos fue como muy claro en plantear que un paciente sano va a consulta, se diagnostica joven y sano, va a consulta, se diagnostica cáncer de próstata, se hace la cirugía, que también es otra mutilación, y el paciente a partir de ahí queda impotente, ¿no? Bueno, obviamente como eso puede no ser, no puede no tener consecuencias psicológicas, psicoafectivas en un paciente, no en una persona, en un hombre, donde también se destacó como la asociación, así como pasaba con la mujer, con la mama y la femineidad, la asociación del hombre y la potencia, ¿no? Y la posibilidad de tener una erección, ¿no? Cómo eso puede afectarlo. Y bueno, se planteó entonces desde el punto de vista, si confirmábamos un hipogonadismo, la importancia también de indicar la testosterona, que en este paciente estaba habilitado porque el cáncer estaba bajo control, estaba curado, y dado que aparte ya habíamos visto de que si no se corregía la insuficiencia hormonal, no iban a funcionar los medicamentos, el tadalafil y el sildenafil que se estaba usando. Y se planteó, bueno, el tratamiento farmacológico de estar indicado, y hormonal, y a su vez la terapia sexual que incluiría al paciente y a su pareja. Y bueno, creo que fue eso lo que planteamos. No sé si me olvidé de algo. Bueno, por supuesto corregir todos los factores de riesgo, ¿no? Que pudieran haber, dado su terreno vascular, y los que pudieran no aparecer, ¿no? Que habría que buscarlos. Bien, eso fue lo que hablamos nosotros en el grupo. Excelente, muy claro, Mariana. ¿Cuántas cosas salió, ¿Cuántas cosas muchísimo, salió cuántos conceptos grandes que salen en el análisis de la historia? Sí. ¿Alguien del otro grupo que le gustaría aportar algo de lo que estuvimos hablando, de aspectos semiológicos, de cuándo la disfunción eréctil es más psicógena, cuándo es más orgánica, qué síntomas tenemos en la semiología para detectar si es más por déficit de testosterona, más por afectación circulatoria?
Bueno, lo A que ver quién quiera llamaba comentar. lo que llamó la atención y que se discutió en el grupo era que este paciente estaba tratado, ¿no?, con el tadalafil en dosis plenas, 10 miligramos día, o sea que tenía proerectógenos, la no respuesta a los proerectógenos, y además tenía la asociación de los 50 miligramos del sildenafil como un refuerzo precoital, y aún con todo esto no había respuesta, como que eso nos orientaba a que pudiera al orgánico. Carlos, surgieron muchos interrogantes en el grupo que yo ordinaba con respecto al tema del cáncer, de la testosterona, después del cáncer de próstata. ¿Podés ilustrarnos un poco a la luz de los conocimientos en el momento actual, 5 de septiembre de 2020, la comunidad científica, qué se está manejando con respecto a la sustitución hormonal con testosterona en un paciente sobreviviente del cáncer, como es este caso clínico con un PSA de este nivel después de la cirugía? Sí, Santiago es un tipo de paciente en el cual hay acuerdo en que, de estar indicada la sustitución, puede realizarse. No hay un incremento del riesgo de reaparición o reactivación de su enfermedad. Ya lleva 6 meses en remisión completa con un PSA que nosotros llamamos acerado, próximo a 0, 0,03, con lo cual no hay inconveniente en suplementar la testosterona. Hay una anécdota de uno de los padres de la sustitución con testosterona a nivel urológico, que se las voy a comentar para ilustrar este caso. Él decía que había realizado una prostatectomía radical a 2 hermanos. Uno, ambos con cáncer de próstata. Uno era hipogonádico, el otro eugonádico. Opera al eugonádico y el paciente evoluciona favorablemente, no tiene una disfunción eréctil postoperatoria, como vemos en la mitad de los casos. Opera al hipogonádico y el hipogonádico queda con una disfunción eréctil que no responde a los prorectógenos. Y entonces se apersona al urólogo tratante y le dice: doctor, yo tengo un déficit de testosterona. El urólogo tratante manifiesta cierta reticencia a administrar testosterona basado en los conceptos preexistentes, antiguos, de la asociación del testosterona y cáncer de próstata. Y es en ese momento que el paciente le dice: perfecto, o usted me da testosterona a mí y me transforma en eugonádico, o si tiene tanto temor de la testosterona en relación al cáncer de próstata, castra a mi hermano, al cual ya operó, pero tiene testosterona normal. O sea, no, había una incoherencia en la conducta del colega que dejaba a uno con testosterona normal sin preocupación por lo que podía pasar con su cáncer, y al que tenía la testosterona baja se negaba a llevarlo a testosterona normal por temor al cáncer. Yo, la verdad que esa anécdota creo que refleja claramente el estado del conocimiento hoy en día, Santiago. Perfecto, bien claro. Bien claro eso. Ahí estamos, en ese nivel de evidencia, estamos en forma actual. Y quería que compartieras un poco, Carlos, con los pacientes que han tenido cáncer de próstata, que hemos tratado con testosterona, que tú has visto, ¿ha habido alguna complicación? ¿Cómo han evolucionado después desde el punto de vista urológico y oncológico? No, hoy en día el seguimiento, este paciente, incluso el de la historia, es una historia real, lleva 7 años de cirugía con testosterona desde hace 6 años y medio. Tiene un deseo sexual que podemos catalogar como aceptable y una erección funcional. Y está satisfecho con esa calidad de vida. Después, eso en lo personal, este paciente, tengo otros pacientes, incluso tengo pacientes irradiados, o sea que fueron sometidos a radioterapia, no a
a prostarectomía radical como tratamiento de su cáncer de próstata, también en cura clínica y bioquímica, y estoy pensando en alguno, oscila en torno a los 2 años de tratamiento, y tampoco ha habido elevación de PSA ni ninguna otra alteración. Y la estadística internacional en ese sentido es categórica. Incluso hoy en día, como decíamos ayer, creo en una participación, se está utilizando reposición con testosterona en pacientes que fueron tratados no por cáncer de bajo riesgo como sino por cánceres de alto riesgo, y que estando curados se tratan igual cuando lo requieren, e incluso en pacientes en vigilancia activa por cáncer de próstata. Todo esto es porque se supone, el planteo hoy va por el lado de la teoría, lo que se llama la teoría de la saturación. Los viejos conceptos decían que la testosterona alimentaba el cáncer de próstata, porque es cierto, es la hormona del trofismo prostático. Y que entonces, si tenías un cáncer de próstata y le dabas testosterona, era como tirar nafta sobre un fuego, y por lo tanto se incrementaba el incendio. Hoy en día el concepto va por el lado de que los receptores androgénicos rápidamente se saturan con la testosterona. Entonces, y que ese índice de saturación es muy próximo al índice de castración, o sea, es muy bajito. Entonces, cuando uno empieza la sustitución con testosterona, es más bien la comparación como quien riega una planta. Uno echa una determinada cantidad de agua y ya es eso lo que la planta necesita para crecer. Y después, por más agua que eche en la planta, se podrá desbordar la maceta, pero la planta no absorbe más. Entonces, cuando hacemos una reposición con testosterona, lo que involucra a la próstata es muy poca cantidad. Por más que ascendamos después los valores de testosterona en sangre, no va a repercutir a nivel prostático porque está saturado los receptores. Entonces, ese es el fundamento por el cual se puede hasta tratar, se podría, porque esto todavía no está avalado por la evidencia, el N todavía muy pequeño de los estudios que les mencionaba ayer, se podría hasta tratar un paciente en vigilancia activa, con el cáncer activo, por hipogonadismo, mediante reposición con testosterona. Y la base científica es esta, aunque aún la evidencia no es de nivel 1. Por lo tanto, no lo recomendamos en este momento para ese grupo de pacientes. Sí para los de bajo riesgo tratados. No sé si fui claro. Sí, perfecto. Perfecto, queda clarísimo. Y esta es una gran situación que nos vemos enfrentados y muy frecuente en el momento de pacientes sobrevivientes del cáncer, sobre qué estrategias tenemos que tener. Transmitir un poco también, Carlos, que el enfoque es multifactorial, que esto no se trata solo de testosterona, sino que se trata también de hacer una rehabilitación sexológica en un paciente que ha sobrevivido, donde toda la estrategia psicoemocional es brutal y es fundamental abordarla desde la pareja, desde la vivencia de su sexualidad. Esto impacta distinto en función de cada varón, no se puede unificar cómo impacta la disfunción sexual, porque todos le damos a nuestra sexualidad un lugar diferente. Hay gente que centra en su vida en función de la potencia sexual y el rendimiento. Hay gente que si no tiene sexo está mucho más aliviado o aliviada. Entonces, en función de cómo era lo más categórico y el principal elemento pronóstico, que era cómo vivía su sexualidad previamente a la llegada del cáncer, ese es el factor predictivo. En todas las series estadísticas es lo de mayor significancia estadística, ¿no? Cómo estaba la performance sexual previa para saber cómo va a quedar después, ¿no? ¿Cuántos pacientes hemos visto que quizá por información insuficiente a la hora de enfrentarse a la decisión, si radioterapia, si cirugía prostática, si qué tipo de tratamiento, dice, nos han dicho, yo de haber sabido que a mí el cáncer me iba a dejar con impotencia, prefería no haberme tratado, prefería haberme muerto con el cáncer, pero haber seguido siendo hombre el resto de la vida, ¿no? En función de la vivencia y los mandatos de género, de potencia, de rendir, el impacto que tiene. Entonces, la necesidad de la educación sexual, la necesidad de información a la hora de elegir el tratamiento conjunto, qué chance de disfunciones y de incontinencia
para cada alternativa terapéutica para poder pactar en conjunto. Esto lo hemos discutido mucho en el grupo asistencial del Hospital Pasteur, Carlos, donde estamos instaurando previo a la cirugía prostática, la visita con el sexólogo o el espacio para contar que hay posibles disfunciones, qué dudas tiene, qué asistencia se puede lograr. Hemos trabajado mucho también con la gente del Hospital de Clínicas de Argentina, con los equipos de oncosexología, ya ver cómo tratan, que tienen realmente un equipo asistencial que ya empieza la intervención previo a la cirugía, de explicarle frente a qué situación pueden encontrarse y cómo poder abordarlo, ¿no? A veces educar previamente con respecto a la repercusión de la cirugía en el funcionamiento sexual resulta a veces de capital importancia, midiendo cuánta información el paciente es capaz de recibir y cómo trabajarlo, ¿no? Pero por lo menos que sepan que que la rehabilitación en sexología es posible, y tenemos toda la gama, ¿no? Desde prorectógenos diarios con refuerzo precoital, que es la situación de este paciente. Después tenemos lo que son los tratamientos con testosterona, si el urólogo y el oncólogo lo permiten, el paciente no respondedor puede pasar al respondedor, el uso de la bomba, inyectables intracavernosos, o en último recurso la cirugía de colocación de prótesis peniana, que sería como las alternativas terapéuticas. Tratar de entender que la testosterona no se trata solo de erección, ¿no? Se trata primero de deseo. Esto es muy importante, porque a veces cuando nos ponemos a discutir, decimos en el equipo, ordenemos cronológicamente los síntomas. Empezó la disfunción eréctil y después se instala la pérdida del deseo sexual, seguramente esa pérdida del deseo es reactivo a la disfunción eréctil, y no es la causa. Pero si instala primero la pérdida del deseo y después se instala la disfunción eréctil, ahí seguramente hay elementos clínicos, semiológicos de que haya un hipogonadismo, junto con el ser respondedor a los prorectógenos, junto con la pérdida de erecciones espontáneas, junto con que el paciente relate que ha perdido intensidad orgásmica. Esos son elementos de la baja testosterona. Como decíamos ayer, la irritabilidad, el cansancio, la fatiga, el paciente que dice, voy al gimnasio y no me rinde, no logro masa muscular, mi cuerpo cambió, tengo más prominencia a nivel de las mamas, o abdominal aumentó, pueden venir los sofocos, el insomnio, la irritabilidad, la depresión, todos esos elementos de hipogonadismo, ¿no? que son clínicos para hacer muchas veces, aunque no podamos hacer el tratamiento con testosterona, pero dosificando el nivel de hormona, que ya sabemos en qué tenemos que enfocar el tratamiento. Si hacia el endotelio, la rehabilitación endotelial, y ahí tenemos mucho, ¿no? El prorectógeno diario con las estatinas, con la aspirina, con los IECA. Tenemos que trabajar el endotelio como parte de la salud vascular. El eje que hablar, los hábitos, la calidad de vida. Hay mucho que ha ganado terreno en lo que es la terapia sexológica, que es el mindfulness, que siempre hablamos, ¿no? Sobre todo específicamente el sex mindfulness, o aplicable a el conectarse un poco más con el aquí y el ahora, la vivencia consciente de la sexualidad, que profundiza mucho, ¿no? Lo que es el deseo, la anorgasmia en la mujer, la pérdida del deseo en la mujer, la intensidad orgásmica en el varón, el trastorno eyaculatorio en el varón, como que veíamos en la historia de ayer. Eso, la terapia sexual está ganando mucho terreno, lo que es el mindfulness como estrategia de manejo de las ansiedades y de la vivencia, y de aumentar la carga erótica y el placer. Entonces hay como mucho para focalizar y para intervenir. A mí me gustaría el aporte de la doctora Sarugo ahora también, viendo cuando el equipo discutimos si este paciente necesariamente debería ser valorado por psiquiatra para despistar elementos depresivos o elementos de ansiedad, que ha transitado este paciente, que ha transitado por la pérdida del deseo, que presumimos clínicamente que es una baja de testosterona con su prostatectomía. Laura, ¿a ti te parece que de rutina el paciente oncosexológico debería ser evaluado por un médico psiquiatra? Ahora sí. No, te decía que es uno de los temas que se planteó en el grupo, ¿no? Pensando en esto de justamente de incentivar a los equipos interdisciplinarios con la presencia de la gente de salud mental para las evaluaciones de estos pacientes, ¿no? Son pacientes, como vos decís, pacientes oncológicos, que en algunos casos quedan con secuelas muy importantes, que pueden quedar además con situaciones de mutilaciones, como hablábamos, ¿no? Porque en algún momento se planteó también que la extirpación de la próstata se puede vivir también como una situación también
bueno, de alteración de su cuerpo, ¿no? Así como también estuvimos hablando de la mastectomía y demás. Entonces, decíamos de la importancia de la evaluación como algo prácticamente sistemático, ¿no? Ver, bueno, qué repercusiones le va a traer al paciente esto, qué repercusiones tiene en él el tema de tener un diagnóstico de cáncer, ¿no? Que también es muy importante, para ver si amerita hacer intervenciones de seguimiento, bueno, de seguimiento sí, pero si amerita hacer intervenciones psicoterapéuticas, ¿no? Por ahí. Queda claro, impecable, impecable. Sandra, ¿te interesa hacer algún aporte a esta segunda historia con respecto a lo que es el cáncer de próstata? Vos hablabas hoy de la vigilancia activa, que es una estrategia de tratamiento, y cómo impacta a veces en los pacientes saber que tienen un cáncer y que no se está haciendo nada en esto de la patología prostática. Danos un poquito tu visión desde la oncología, Sandra, de esta segunda historia. Carlos, una de las cosas que se discutió en el grupo fue por qué la prostatectomía en este paciente. Bueno, se hablaron de las diferentes opciones, la vigilancia activa, radioterapia, cirugía, etcétera. Y en realidad que nosotros, a veces vienen los pacientes cuando las tres opciones son planteables, vienen para que nosotros los ayudemos a elegir. Y bueno, en realidad creo que la base es discutir justamente, está bueno desde el punto de vista de las diferentes complicaciones que puede tener cada uno. Con respecto a la vigilancia activa, por supuesto hay gente que la maneja muy bien, no son pacientes que lo seguimos nosotros los oncólogos, sobre todo lo tienen más los urólogos, que no es no hacer nada, al contrario, es hacer y mucho. Es hacer y mucho, a veces se tolera un poquito mal, pero es una muy buena opción para algunos pacientes. Estos pacientes en realidad, es un paciente joven con una disfunción eréctil, con luego una cirugía, son pacientes que angustian mucho, que al equipo de salud, al oncólogo, a mí realmente me complican un poco, porque realmente se los ve destruidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos ayudar? La importancia del equipo para ayudarlo es fundamental. Darle importancia a todo lo que se habló es fundamental, sí. Son pacientes muy frecuentes. Cualquiera de las dos historias creo que son pacientes que la vivimos todos los días. O sea, no son historias sencillas tal vez, pero muy frecuentes por la incidencia tanto del cáncer de mama como el de la próstata en hombre y mujer, ¿no? Otra cosa es decirles que, bueno, en mi experiencia, sobre todo con el paciente de cáncer de mama, veo que se tolera un poquito mejor lo de la imagen corporal, la autoestima, las mastectomizadas, fundamentalmente cuando las parejas son homosexuales. Tengo unas cuantas, y se tolera muchísimo mejor. No es para hacer ningún estudio randomizado ni nada por el estilo, pero generalmente no les interfiere mucho en su sexualidad. Excelente, excelente, Sandra. Bien interesante. Cuando uno habla también desde la experiencia personal y desde la casuística propia, es bien interesante escuchar. ¿Algún Santi, participante o algún...? Sí, Carlos. En este sentido, lo que está manejando Sandra, para el grupo nuestro, yo ya se los comenté, pero me parece que es importante para la otra mitad de la audiencia. Claro. No se planteó la vigilancia activa porque este paciente lleva más de 7 años de operado y en ese momento no era una estrategia que estuviera avalada Claro. a nivel de evidencia. Segundo, eso que vos decís, Sandra, es fundamental. Nosotros le presentamos al paciente las distintas opciones terapéuticas y tratamos de ser lo más objetivo posible en decirle los pros y los contras de cada una. Incluso, por más urólogo que yo sea y que me guste operar, Claro. le hago hincapié en la posibilidad de incontinencia de orina, que si bien es 1,5 a 2%, es altamente invalidante, más que la disfunción eréctil, realmente. Y con respecto a la vigilancia activa, una cosa que quería decirles a los colegas, es que uno de los criterios para salir del régimen de vigilancia activa es la intolerancia por ansiedad por parte del paciente y o de su entorno familiar. Sí. Sí, está escrito así. Sí, sí. Para que se hagan una idea hasta qué punto es importante el abordaje interdisciplinario de estos pacientes. ¿Tá? Puede llegar a sacarse un paciente de vigilancia activa. Exacto.
con respecto a la incontinencia, el otro día tuve un colega de 60 años, 59, que con cáncer de próstata inicial, precoz, y él me decía que en realidad no le importaba la disfunción eréctil, pero sí no toleraba la incontinencia urinaria. Por eso prefería no operarse Bien. Ese es lo más Es dramático, tratable, sí. ¿no? Sí, sí. Que quede claro para los colegas, es tratable. El gran problema es que son tratamientos que el más efectivo de todos, que es la colocación del esfínter artificial, es un tratamiento sumamente costoso y como consecuencia de que es costoso, hay poca experiencia nacional en su colocación, entonces eso hace que en general los pacientes tengan que ir al exterior a colocárselo, lo que lo hace aún más costoso y accesible para una pequeña parte de la población nada más. Exacto. ¿No? Lamentablemente es así. Perfecto. ¿Algún No sé si- participante que le hace un comentario final? Sí, yo quería hacer Ali. una intervención al respecto justamente de la incontinencia y de la intervención quirúrgica, que planteamos en el grupo que muchas veces uno ve un paciente previo a la intervención quirúrgica por una prostatectomía radical y cuando plantea, por una neoplasia, ¿verdad? Y plantea justamente la dificultad de la incontinencia, en fin, parecería no ser el tiempo del paciente de poder escuchar estos efectos tan complejos de la incontinencia, por más que uno insista, que trabaje, no solo para ti, Carlos, que lo planteás y que por lo menos en lo personal hablo, ¿no? Cuando los pacientes han consultado, a veces porque un urólogo lo deriva para poder explicarle mejor esto que va a suceder, salvo que sea un paciente que viene trabajando hace tiempo y que se pueda generar un terreno donde entienda claramente la implicancia, porque es muy importante, hablamos con Sandra, que a veces el paciente comprenda que no va a morir probablemente de la patología neoplásica de próstata, pero que sí va a tener una muy mala calidad de vida, quizás, o no, según el paciente, si llegara a quedar con una incontinencia de orina importante, que esto le puede significar, como contaba Santiago, de un paciente que prefiere no vivir así, a lo cual se le transforma, entre comillas, en una no vida. Que todo ese tiempo que nos demos en tratar de que el paciente realmente comprenda de qué se trata lo que estamos hablando, pero que ha sido muy difícil todas las veces que yo lo he intentado, porque parecería como que no es el tiempo de que se pueda comprender eso, porque cuando aparece la palabra cáncer es como que todo el resto se borra y solo está como ese interés en quitarlo. Entonces me parecía que hay que hacer un importante esfuerzo, es decir, este cáncer no es lo que era hace mucho tiempo y lo importante de este cáncer es esto otro, que no es el cáncer, que hay que hacer como mucho esfuerzo en eso, me parece, porque es lo que va a complicar la vida de la mayoría de estos pacientes. Tal cual. Me parece fundamental, Santiago, esto que se dijo, y es una forma también de ver la medicina más humanizada, ¿no? Y de tener en cuenta los derechos que tenemos todas las personas, ¿tá? Los derechos desde el punto de vista no solo también me pareció muy bueno lo que dijo la oncóloga con respecto a las parejas homosexuales. Yo creo que inclusive debe de pasar lo mismo en los varones cuando tienen una pareja homosexual con respecto a cómo pueden quedar o con qué problemas pueden quedar. Y eso es porque la pareja homosexual puede entender y ponerse más en el lugar empático del otro, ¿no? De la otra persona. Entonces digo, a mí esto realmente me gustó muchísimo, esta instancia, y lleva también a remarcar lo que es la humanización de nuestra carrera, que deja mucho que desear en muchas cosas, y que lógicamente, como decía recién la compañera que habló, esto es un proceso. El impacto que produce la palabra cáncer en la persona produce una obnubilación y algo que tiene que tener su tiempo de entenderlo, de por qué a mí, o sea, todas las cosas que nos vienen cuando se nos hace el diagnóstico de cáncer, y recién después cómo podemos procesar y poder elegir con libertad, porque eso es lo que tenemos que llegar, ¿no?
a que la paciente o el paciente pueda decidir por sí mismo cuál es la mejor opción de la que le planteamos, y no nosotros tomar como médicos con la omnipotencia de decidir por ellos o por ellas. Excelente, excelente, Graciela, tal cual. Totalmente. Bueno, entonces ahora, antes de darle la palabra a Roberto para hacer el cierre, contarles, y yo quería invitarlos de la Academia Internacional de Sexología Médica a los que quieran seguir profundizando en el tema o hablando de estos temas. Hacemos en forma gratuita todos los meses 1 o 2 webinares con especialistas. Ahora el próximo es el 19 de septiembre, que hacemos webinares que va a ser con el doctor Francisco Cabello, que es un psiquiatra, referente mundial de la sexología de España, sobre el trastorno de aversión al sexo, el asco al sexo, que es un motivo frecuente de consulta para los sexólogos también. Después viene todo un ciclo de sexualidad femenina con ginecólogos de España y de Chile, y hay muchos países que participan, son siempre gratuitos, y a través de las redes de la Academia Internacional de Sexología Médica pueden informarse de los webinares y participar todo lo que ustedes deseen y dispongan. Contarles que con todo el equipo de expositores y que hemos coordinado la actividad de hoy, estamos muy contentos. Yo quería agradecer a la Unidad de Educación Médica Continua, a las sociedades de psiquiatría biológica, por la oportunidad, por el espacio para este curso de medicina sexual y darle lugar a la especialidad. Realmente ha sido un placer. Agradecer a mis amigos, compañeros, los expositores, Carlos, Laura, Sandra, por la tarea y por lo que hemos trabajado en la documentación, en la presentación. Agradecer a los y las participantes, realmente ha sido sumamente rico, y realmente yo estoy muy contento que esta dinámica nueva por Zoom y virtual haya sido tan enriquecedora, y que se haya podido participar y podamos haber llegado a este punto donde llegamos. Realmente estoy muy contento. Muchas gracias, las sociedades, muchas gracias al Comité de Educación Médica Continua por darnos la posibilidad, y nos vemos prontito en próximas instancias. Roberto, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo, antes que nada, me quiero felicitar de haber podido estar en esta actividad. Realmente ha sido extremadamente informativa y formativa. Por tanto, realmente creo que seguramente todos compartimos esta idea de que ha sido realmente muy, muy interesante. Y bueno, un infinito agradecimiento al doctor Cedrés, al doctor Arroyo, a la doctora Sarubo y a la doctora Murel. Realmente que ha sido muy, muy bueno. Más allá de la experiencia de trabajar en Zoom, que para nosotros es la primera vez en estos cursos de educación médica continua, creo que ha sido realmente enriquecedora, y muchísimas gracias. Creo que ya se ha dicho todo. Y bueno, seguramente esto va a ser el comienzo de nuevas actividades y nuevos vínculos con todas las sociedades científicas. Así que muchísimas gracias, y recordarle a los participantes del post-test, que es muy importante para la evaluación del curso, evaluación que hace la escuela de posgrados. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.